Bueno, bendecimos al Señor, Él es tan bueno, para siempre es su misericordia. Y vamos a continuar con el tema del libro de los Romanos, y hemos estado hablando del poder de Dios, y la semana pasada comenzamos hablando del poder del llamado de Dios. En esta noche queremos hablar del poder que hay, el poder de Dios cuando tenemos un deseo en el corazón de trabajar. El poder de Dios en el deseo de trabajar. Hermanos, si yo quiero meditar en la idea del deseo, porque los grandes logros en la vida comienzan con un deseo. Eso los vemos en las grandes empresas, cómo comenzaron con un deseo que tenía una persona en su corazón de comenzar una empresa, y esa empresa se hizo grande. Grandes logros que comienzan con un deseo de mejorar, un deseo de prosperar. Y yo sé que cada uno de nosotros sabe lo que es eso, porque salimos de diferentes partes del mundo, de América Latina, y porque tenemos un deseo de cambiar la situación en la cual estábamos antes. Ya bien sea debido a guerra, debido a situaciones económicas, de una u otra manera, comienza con un deseo. Pero hoy queremos hablar de un deseo que está relacionado al poder de Dios, que obra en el corazón, en el deseo que tenemos en el corazón para trabajar en la obra del Señor. Así que le voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos a leer el libro de Romanos, que es el libro que hemos estado estudiando, el libro de Romanos, capítulo 1. Y hoy nos toca leer desde el 8 hasta el 15, el libro de Romanos, capítulo 1, desde el 8 hasta el 15. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Oremos. Padre Santo, cantábamos sobre el poder que hay en Jesucristo. Ese poder que nos limpia de toda maldad. Ese poder de la sangre de Jesucristo que cambia nuestros corazones, nos libra de tentación. Y queremos en esta hora clamar por ese poder para que nos dirijas en el mensaje de esta noche. Padre, yo te ruego que tú quites toda distracción y que podamos concentrarnos en ti, que fijemos nuestros ojos en ti, Padre Santo, para que podamos experimentar de ese poder de la sangre de Jesucristo. Oh Señor, te ruego que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón,
sean controladas por tu poder y de tu agrado, y que así podamos ser edificados. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Pues como les dije la semana pasada, comenzamos una serie de sermones sobre el libro de Romanos. Y la semana que viene vamos a hablar sobre, yo diría, el punto central del libro de Romanos, sobre el poder de Dios a través del Evangelio. Pero en cada mensaje yo quiero hacer énfasis en el poder de Dios. La semana pasada hablamos del poder de Dios en el llamado a Pablo para ser apóstol, llamado para ser de Jesucristo, como él hablaba a la iglesia de Roma, y finalmente llamado para ser santos. Hoy yo quiero concentrarme en el poder de Dios, el poder que Dios tiene en nuestro deseo de trabajar en la obra de Dios. Y quiero que nos concentremos en esto. El poder que Dios que experimentamos, el poder de Dios que experimentamos cuando tenemos ese deseo de trabajar para Dios. Y aquí tenemos el ejemplo de Pablo. Él tenía un gran deseo de trabajar para la iglesia en Roma. Recuerdan que Roma, la capital del Imperio Romano, un lugar corrupto, idólatra. Y sin embargo, Pablo tenía el deseo de trabajar allí, de llevar el evangelio a griegos, a no griegos, a sabios. Él tenía ese gran anhelo. Y vamos a dividir nuestro mensaje, yo diría, como en 4 partes. Porque el deseo comienza con una acción de gracias, una oración de acción de gracias. Fíjense, mis hermanos, cómo el apóstol comienza, versículo 8. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y Pablo agradece a Dios de que hay una iglesia en Roma que está predicando el evangelio y que por medio de ese testimonio de esa iglesia se está divulgando la fe por todo el mundo. Les dije la semana pasada que Pablo realmente no fundó esa iglesia. Él no sabe realmente quién fue que la fundó, pero él sabe que hay una iglesia. Y él comienza a dar gracias a Dios por la iglesia que hay en Roma. Una iglesia que por la gracia de Dios se formó. Y Pablo comienza su oración dando gracias al Señor. Antes de pedir cualquier cosa, él dice: yo doy gracias porque hay una iglesia. Y porque esa iglesia sirve de testimonio para todo el mundo. Y él dice que siempre recuerda a la iglesia en sus oraciones. Mire cómo dice el versículo 9, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Así que Pablo tenía esa gratitud y lo reflejaba por medio de esa oración. Y hermanos, hay un gran poder en la oración de acción de gracias. Lamentablemente nosotros nos olvidamos del poder de Dios cuando estamos agradecidos. Dios trabaja grandemente cuando usted puede dar gracias por lo que Dios le ha dado, hermanos. Eso es bien importante. Fíjense en esto, mis hermanos. Hay una iglesia, se forma una iglesia. Muchas gentes, ¿verdad?, no le dan gracias al Señor por la iglesia en la cual están. Hermanos, sí, tenemos que dar gracias al Señor cada día por la iglesia en la cual Dios ha permitido que estemos. Pero también dar gracias a Dios por los hermanos.
dar gracias a Dios por el trabajo que está pasando y que se está efectuando en la iglesia. Hermanos, es tan importante para nosotros ser agradecidos de lo que Dios nos ha dado. Y yo digo, en todos los ámbitos de la vida, hermano, Dios te dio la oportunidad de ver un nuevo día, agradécele al Señor. Dios te da la oportunidad de tener salud, agradécele al Señor. Y Pablo comienza con esa acción de gracias, hermanos, porque cuando deseamos algo, cuando deseamos prosperar, cuando deseamos mejorar, tenemos que comenzar como cristianos con acción de gracias. Tenemos que darle gracias al Señor por lo que Él nos ha dado y lo que Él ha permitido en nuestras vidas. Uno de los pasajes favoritos míos es ese, ¿verdad? En todo momento, dar gracias al Señor porque esta es la voluntad del Señor en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:16. En todo den gracias, porque la gracia desata ese poder de Dios. Cuando somos agradecidos, Dios ve ese agradecimiento y comienza a desatar su gracia y su poder en nosotros. Eso es lo primero que vemos aquí. Pablo es agradecido. ¿Y qué pasa cuando agradecemos al Señor? Hermanos, hay grandes cosas que pasan cuando nosotros oramos con agradecimiento. Abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Escuchen lo que dice estas palabras y memoricemos este versículo. Quizás ya usted se lo sabe, pero fíjese en el poder que actúa cuando somos agradecidos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando estamos en oración, y así comienza Pablo, él comienza con una oración porque él tenía ese deseo de trabajar para la obra de Dios en Roma. Pero él comienza con acción de gracias. Y cuando nosotros comenzamos con oración, Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso es maravilloso, mi hermano. Cuando usted está orando por algo, cuando hay un deseo en su corazón de servir y usted está orando, aquí me dice que Dios es poderoso para contestarnos y para actuar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por su buena voluntad, por el poder que actúa en nosotros. Así que cuando estamos haciendo esa oración de gracias, de gratitud al Señor, tenemos que ver, Dios puede hacer cosas mucho más grandes de lo que pedimos. Y Pablo está consciente de eso. Pablo está consciente de eso, el poder que hay cuando oramos, el poder de Dios que actúa en nosotros cuando estamos orando, cuando tenemos un anhelo. Vamos al Señor en oración. Y entonces Dios comienza a desatar ese poder por medio de nuestra oración de agradecimiento, de acción de gracias. Eso es lo primero. Esa es la primera parte de este mensaje sobre el poder del deseo de trabajar. Pero hay una segunda cosa importante. No tan solo tenemos que tener acción de gracias, eso es bien importante, pero ahora nosotros tenemos que planificar. El versículo 10 nos dice eso. Tenemos que planificar. Pablo dice, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí Pablo está planificando. Y esto es bien importante, mis hermanos, porque no tan solo tenemos que orar, pero tenemos que comenzar a planificar y pedir al Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? Tenemos este deseo, ahora estamos en oración, tú puedes hacer grandes cosas, pero tenemos que planificar, ¿verdad? Tenemos que hacer planes sobre lo que tenemos que hacer sobre ese deseo. La planificación es bien importante. En el libro de Proverbios encontramos tantos ejemplos de la importancia de planificar.
El libro de Santiago también nos habla de eso, que tenemos que hacer esta planificación de acuerdo a la voluntad del Señor. El versículo 10 es bien importante porque nos dice, por la voluntad de Dios, cada uno de nuestros planes que hacemos, tenemos que poner la voluntad de Dios. Es esta la voluntad de Dios. He estado leyendo el libro de 1 y 2 de Samuel. Y una de las cosas que más me llama la atención es que David, cuando está en una buena relación con Dios, él siempre consulta a Dios para cada una de las cosas que va a hacer. Y dice, y David consultó a Dios, él planifica lo que va a hacer, pero quiere hacer cada cosa de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que nosotros oramos, pero planificamos y le pedimos al Señor si esa es su voluntad. Y uno de los pasajes bíblicos que más me gusta sobre la oración, y le voy a pedir que abran sus Biblias también allí, es el libro de Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Y vamos a leer 2 versículos, 14 y 15. Nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En la planificación, nosotros estamos buscando la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta situación, para este plan? Y después que pongamos y sabemos que es la voluntad de Dios, hermano, mire, usted puede ir con confianza. Porque aquí nos dice, mis hermanos, que si usted planifica de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios le escucha. Y si Dios le escucha, nos dice Primera de Juan 5, 14 y 15. Entonces tenemos las peticiones que le hayamos pedido. Eso es maravilloso, mis hermanos. Eso es maravilloso, saber de que Dios nos escucha cuando estamos haciendo planes para nuestras vidas. Póngalo en la mano del Señor y no se preocupe por nada. Confíe en el Señor, confíe en Él. Hermanos, y cuando usted hace planes, póngaselo al Señor primero. Y si usted está de acuerdo a la voluntad del Señor, usted va a ver cómo Dios va a contestar. Y la idea de aquí es de confiar, porque a veces el Señor contesta sí, a veces no, a veces espera, pero el Señor siempre contesta de una u otra manera. Y a través de cada situación nos enseña su gracia, nos enseña cuánto Él nos ama. Así que Él planifica, Él ora primero, Él planifica. Y ahora viene, mis hermanos, yo diría que es el centro de este mensaje. El deseo de Pablo. El deseo de Pablo de trabajar en la obra del ministerio en Roma. Estos versículos son bien importantes y yo pienso que son el centro de este mensaje, porque Dios actúa, mis hermanos. Dios muestra su poder cuando nosotros tenemos ese deseo de trabajar para Él. Dios actúa, mis hermanos. Dios manifiesta su poder cuando nosotros tenemos ese deseo de trabajar para su obra. Y fíjese cómo Él nos explica este deseo. Versículo 11, 12 y 13 nos habla de este deseo. Comienza diciendo, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Yo quiero que presten atención en la primera parte de este deseo. Pablo quiere ver a sus hermanos, utilizar el don que Dios le ha dado para edificarlos, para confirmarlos. Que nos dice, Él quiere pues confirmarlos, en otras palabras, edificarlos. Pablo, hermanos, yo quiero que ustedes presten atención a esto, porque Pablo no necesitaba ir a Roma. Ya él tenía mucho trabajo, misionero por muchas partes de Europa. Comenzó 3 viajes misioneros, pero Pablo todavía tenía ese anhelo, ese deseo de ir a Roma. Y ese deseo comienza diciéndole a los hermanos, yo quiero ir allá porque yo quiero
ayudarles a ustedes, yo quiero servirles, yo quiero ser de ayuda para ustedes, yo quiero edificarlos. No tan solo para que ustedes me vean predicar, no, Él quiere primeramente cumplir la voluntad del Señor, pero segundo, Él quiere usar su talento para edificar a los hermanos. Eso es bien importante, mis hermanos. Cada cosa que hacemos en la iglesia, si tenemos esa misma actitud de Pablo, vamos a ver el poder glorioso de Dios trabajar. Entonces Pablo quiere ver a sus hermanos para usar su talento y edificarlos, para que esos hermanos puedan crecer y fortalecerse en el Señor. Otra cosa que hace Pablo, que esto es bien importante, el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Este versículo 12 es tan importante porque muestra la humildad de Pablo. O sea, él no va solamente para decir, bueno, yo soy Pablo, el gran apóstol, el gran misionero, el gran predicador, pero él quiere hacer entender que él necesita de los hermanos como los hermanos necesitan de él. En otras palabras, mis hermanos, tanto el pastor, el predicador, el misionero necesita de los hermanos como los hermanos necesitan del pastor y del predicador. O sea, hay una mutua ayuda aquí en la que ambos se fortalecen por la fe en el Señor. Hermanos, y esto es maravilloso, porque aquí Pablo humildemente dice, bueno, ustedes me están fortaleciendo como yo les fortalezco a ustedes. Hermano, cada vez que usted viene a la iglesia, mi hermano, usted no sabe cómo usted fortalece a su hermano. Usted no sabe cómo usted ayuda a su hermano y le da fortaleza. Solamente su presencia es de fortaleza para su hermano, para su hermana. Nosotros no tan solo llegamos para que la gente nos vea o para complacer al pastor o al predicador, pero lo más importante es que llegamos para fortalecernos mutuamente. Mutuamente, mis hermanos. Cuando un hermano viene y canta, como lo hace Ricardo y Ligna, y nos edifican, pero al mismo tiempo hacemos algo mutuo, y le edificamos también cuando nosotros alabamos y cuando nosotros juntos mutuamente nos fortalecemos en la fe. Esto muestra la importancia de la ayuda mutua que tienen los hermanos, que tenemos nosotros como hermanos. Muchas veces, y esto es bien importante, mi hermano, no vemos el poder de Dios porque nosotros no actuamos con estas pautas, las pautas que vemos aquí en el apóstol Pablo. Un pastor me llamó y me dijo, pastor, yo quiero que me invite a predicar en su iglesia. Y bueno, yo le dije, está bien, pero él me dijo, bueno, yo quiero ir para que la gente vean que yo soy un buen maestro de ciertos temas de la Biblia. Digo yo, bueno, está bien. Y yo le dije, ¿cómo está su congregación, mi hermano pastor? Y me dijo, bueno, mi congregación ya no la tenemos porque éramos 7 hermanos y cuando yo vi los 7 hermanos ya yo digo, bueno, yo no quería continuar. Entonces yo me di cuenta que este pastor no quería ser invitado para fortalecer, para usar su talento, para fortalecer, para ayudar mutuamente, pero más bien lo hacía para que se le pudiese ver actuando como maestro. Entonces inmediatamente el Señor me indicó, no puedes realmente invitar a ese hermano, porque no está buscando lo que Pablo está buscando aquí, ese deseo de ir humildemente, trabajar para la obra
a edificar a los hermanos, no importando nada, sino realmente para edificar a los hermanos. Y cada vez, mis hermanos, que nosotros tenemos una actitud como esta en la iglesia, no podemos ver el poder de Dios trabajar. Hermanos, cuando llegamos a la iglesia con el deseo de ayudar, pero más bien es para nuestro propio deleite, entonces no vemos ese poder de Dios. El libro de Santiago nos dice eso claramente. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Escuchen lo que dice la palabra. Santiago, capítulo 4, versículo 3. Dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso es tan importante, mis hermanos. Muchas veces uno pide y uno pide no realmente para el bienestar de los demás, para la gloria de Dios, pero solamente pedimos para nuestro propio deleite. Entonces, mis hermanos, ese deseo que tenemos es un deseo negativo. Es un deseo que no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Cuando usted quiere trabajar para el Señor, cuando usted tiene ese deseo sincero de trabajar para el Señor, siempre va a haber lugar en la viña del Señor, mis hermanos, siempre. Como dice el himno que vamos a cantar al final de este mensaje: el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Pero mire cómo la actitud de Pablo es la que tenemos que seguir. Él quiere ir a Roma, él quiere ayudar, pero él quiere primeramente ver a los hermanos, edificar a los hermanos, compartir mutuamente de la fe. Esas son las cosas que también nosotros tenemos que hacer en nuestra iglesia. Hermanos, no vemos el poder de Dios más grande en nuestra iglesia porque realmente tenemos un deseo negativo. O sea, muchas veces ni tan siquiera tenemos el deseo. No tenemos el deseo de trabajar, mis hermanos. Para llegar a la iglesia es un problema. No tenemos ese deseo de servir. No tenemos el deseo de trabajar para el Señor. Eso es lo primero. La gente que dice: bueno, pastor, mire, yo no quiero ir a la iglesia hoy. Yo no tengo ningún deseo. Yo no tengo deseo de ir a la iglesia hoy. Por tal o cual razón. Mire, me llegó una visita y ya yo no puedo ir ya. O yo tengo que cambiar la luz de la casa, entonces eso me toma mucho tiempo, no puedo ir a la iglesia. O cualquier otra excusa. O sea, no tienes ese deseo de trabajar. O si tienes el deseo de trabajar, lo haces para que la gente te pueda ver y no Dios. Ah, no, pastor, yo voy a la iglesia, pero me tengo que sentar en la tercera fila de bancas, y si no es así, yo no voy a ir. O si, pastor, mire, yo tengo el deseo de trabajar, pero tiene que ser de tal y tal y tal forma. La Biblia nos dice aquí, por el apóstol Pablo, diciendo: yo tengo el deseo de servir, pero primeramente lo hago de acuerdo a la voluntad de Dios, lo hago para edificar, lo hago para que mutuamente podamos fortalecernos. Esa es la idea aquí del deseo de trabajar para la obra del Señor. Entonces, cuando lo hacemos como Pablo nos dice, entonces lo que pasa es que Dios trabaja de una manera grande. Y después les voy a dar un punto de aplicación sobre ese deseo que tenemos que tener nosotros para la obra del Señor. Así que Pablo lo primero que hace es la oración, lo segundo la planificación y lo tercero el deseo. Pero la cuarta parte es bastante importante, porque no vale tan solo orar y planificar y desear. Ahora viene la parte importante, que es trabajar. Tengo que trabajar, ¿verdad? Tengo que trabajar, no tan solo desear, no tan solo planificar, ¿verdad? Pero ahora es tiempo de trabajar. Y el deseo de Pablo, la parte central aquí es que Pablo quiere alcanzar a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios, porque él es deudor de todos ellos. Fíjense el versículo 13.
Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Fíjense la primera parte del trabajo de Pablo. Él estaba tratando, él trataba una y otra vez de llegar a Roma. No podía llegar porque no era el tiempo de Dios, pero él sí estaba trabajando, él sí estaba tratando de llegar a Roma. Hermanos, el trabajo es tan importante. Y aquí Pablo está trabajando fuertemente por llegar a Roma. No pudo, una otra razón. Dios no quiso en ese momento. Pero él dice que él tenía ese esfuerzo, él hacía ese esfuerzo de ir y trabajar y tratar de llegar a Roma. Porque él quería dar fruto. Mire la última parte del versículo 13. Él quería que hubiese fruto entre los demás gentiles. Él quería ver almas ser salvadas, vidas ser transformadas por medio del Evangelio. Entonces aquí Pablo nos dice que él tenía ese deseo de ver fruto en la iglesia a través del trabajo. Hermano, si usted no trabaja, si usted no sirve al Señor, usted no puede esperar ningún fruto. Nosotros tenemos que orar, tenemos que planificar, tenemos que desear, pero tenemos que trabajar. Y si no trabajamos, mis hermanos, pues no podemos ver ese fruto, ese poder de Dios actuar. Porque Pablo dice que él es deudor, tanto a griegos como a no griegos, a sabios como a no sabios. En otras palabras, él es deudor, él debe ese trabajo a la gente que no conoce de Jesucristo. No importa la condición social, no importa el rango económico, la raza, ya bien sean intelectuales como son los griegos, como los no tan intelectuales como los demás gentiles. Lo que él quería era trabajar para que más almas pudiesen conocer a Jesucristo. El trabajo para Pablo es tan importante. Y finalmente él dice así, en el versículo 5, que cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él estaba preparado, él estaba luchando para llegar a Roma. Y usted se pregunta, bueno, pero ¿por qué Pablo no llegó en ese momento? Él escribió esta carta en su tercer viaje misionero, cuando escribió Primera y Segunda de Corintios. Pero no llegó a Roma como él estaba planeando. Porque aquí vemos la soberanía de Dios. Dios sabía exactamente cuándo tenía que llegar. Cuándo era el tiempo adecuado para que Pablo llegase. Muchas veces nosotros nos frustramos y queremos hacer cosas de acuerdo a nuestras propias fuerzas, pero Dios tiene su tiempo. Lo importante es tener el deseo, orar, planificar y trabajar. Y Dios, en su tiempo, Él nos provee de las cosas que nosotros necesitamos. Eso, mi hermano, es tan maravilloso. Lo que usted tiene que hacer es deleitarse en Jehová. Hermanos, yo le voy a leer este salmo, porque el Salmo 37 y el versículo 5. Este salmo siempre me encanta porque tenemos que darle al Señor toda la gloria. El Salmo 37 nos dice lo que pasa cuando usted se deleita en el Señor y usted espera en Él. Es un salmo que ustedes se lo saben, versículo 4. Y yo voy a leer, voy a leer el versículo 3, 4 y 5. Mire, dice así: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, los deseos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Pero deleítate en Jehová tu Dios. ¿Y cómo no se deleita, mis hermanos? Bueno, ahí están las 4 partes de deleitarse. Usted comienza agradeciendo al Señor, ¿verdad? Por lo que le ha dado, por lo que usted es.
después usted planifica, luego usted desea, ¿verdad? Tiene que tener ese deseo de trabajar y de acuerdo a las pautas de Pablo. Recuerdan esas pautas que hablamos y finalmente trabaje y déjele el resultado al Señor. Hermanos, hermanas, iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un gran desafío y es de llevar este precioso evangelio a griegos y no griegos. Dios quiere manifestar su poder a través de ese deseo que usted y yo tengamos de trabajar. Y como dice el himno, el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Pero debe ser tu anhelo de orar, de trabajar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y mi pregunta es, ¿tienes tú ese deseo de trabajar para el Señor? No tan solo eso, ese deseo, un deseo de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Estás orando por tu iglesia, por las almas? ¿O más bien no tienes ningún deseo? Y realmente si tienes deseo, lo que estás haciendo es para tu propio deleite. Pues te invito hoy para que todos nosotros podamos experimentar el poder de Dios cuando deseamos trabajar de corazón para el Señor. Cantábamos, sembraré la simiente preciosa, dejaré el resultado al Señor. Hermanos, y hemos visto, ¿verdad? Cuando usted tiene ese deseo y nuestras iglesias se han permanecido, porque Dios ha manifestado su poder. Y hermanos han deseado trabajar para la obra del Señor con todo su corazón, sinceramente, en humildad. Y Dios ha tocado a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios. Porque usted tiene ese deseo sincero de trabajar para el Señor. Hermanos, yo quiero que se pongan a mirar en nuestra iglesia. Dios quiere hacer grandes cosas, grandes obras. Pero usted tiene que tener el deseo de servir al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Y ese deseo debe estar acompañado de un tiempo de oración. Ore por su iglesia, ¿verdad? Ore, dé gracias al Señor por su iglesia. Dé gracias al Señor por todo lo que Dios ha permitido por cada uno de sus hermanos. No permita que el enemigo ponga un deseo diría yo, personal o para su propio deleite. Dígale al Señor, Señor, permite que el deseo sea de servirte, de hacer tu voluntad, de ayudar al hermano, de edificar al hermano y así ganar almas para el Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor, entonces Dios obrará, manifestará su poder glorioso en ese deseo. Que nos ayude Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Dios eterno, gracias por tu palabra. Y queremos pedirte primeramente perdón porque no hemos tenido el deseo sincero de trabajar para tu obra. Perdona, Padre Santo, porque no ha sido nuestro anhelo, pero que podamos, Padre mío, a través de estas escrituras, cambiar y tener estas pautas que nos muestra Pablo para ver tu poder. Oh Padre, que sea nuestro anhelo, que sea nuestro deseo de trabajar para tu obra, con acción de gracias, con planificación, con un deseo sincero de servirte a ti, glorificarte a ti, ayudar a los hermanos, crecer mutuamente y ver almas viniendo a tus pies por el trabajo que estamos haciendo para tu gloria. Que ese sea nuestro anhelo, en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor.